Con aranceles de hasta el 145% sobre los productos chinos y mayores impuestos sobre las importaciones de Canadá, México y otras naciones, Estados Unidos intensificó drásticamente su guerra comercial con China a principios de 2025. China impuso impuestos del 125% a las exportaciones estadounidenses como represalia. Estas severas medidas generaron una alteración significativa en el flujo del comercio internacional e interfirieron en las operaciones en importantes puertos estadounidenses, especialmente en Long Beach y Los Ángeles. Si bien las exportaciones chinas a otros mercados, en particular al sudeste asiático, aumentaron en la misma proporción, los envíos chinos a EE.UU disminuyeron un 21% debido a la cancelación de varios pedidos por parte de comerciantes estadounidenses. Los analistas advirtieron que estos impuestos presionarían la economía y elevarían los costos para el consumidor. Se observó un breve aumento en los volúmenes de carga en los puertos de la costa oeste, debido a que los importadores estadounidenses adelantaron los envíos para cumplir con la fecha límite, antes de las subidas de impuestos. Con un aumento del 14% en los volúmenes en el primer trimestre en comparación con 2024 y del 8% interanual, el puerto de Los Ángeles experimentó su enero más activo de la historia. Con un aumento del 15,6% en los volúmenes respecto al año anterior, en abril de 2025 el puerto de Long Beach también batió récords. Mientras que las exportaciones se rezagaron, los importadores incrementaron el tráfico de contenedores al acelerar los envíos desde Asia. Dado que el comercio se desaceleró significativamente tras la entrada en vigor de los aranceles, el aumento también provocó un incremento considerable en el reposicionamiento de contenedores vacíos y numerosas cancelaciones de viajes transpacíficos. Si bien los puertos de los países vecinos, en particular Canadá y México, están prosperando, California, tradicionalmente un centro industrial y tecnológico estadounidense, actualmente muestra algunos de los efectos más evidentes de la política económica nacional. Antes de la guerra comercial, a principios de 2025, California se había consolidado como una importante potencia económica mundial, superando a Japón y convirtiéndose en la cuarta economía más grande del mundo. El PIB nominal de California, de 4,1 billones de dólares, la sitúa solo por detrás de Estados Unidos, China y Alemania en términos de tamaño económico. La economía del estado se expandió un 6% en 2024, superando el crecimiento del 5,3% de EE.UU, el 2,6% de China y el 2,9% de Alemania. Las inversiones a largo plazo en sostenibilidad, innovación y un sólido ecosistema empresarial son responsables de este aumento. Sin embargo, los primeros informes sugieren que la imposición de impuestos adicionales en mayo de 2025 causó una disminución notable en las cantidades de carga. El puerto espera que los envíos desde China, que representan alrededor del 45% de su comercio, disminuyan un 35%. Se pronostica una cancelación del 25% de las llegadas de barcos planificadas en mayo, como resultado de la suspensión de compras por parte de los grandes minoristas en respuesta a los aranceles, lo que es la causa de esta reducción. El empleo y la economía local en las cercanías de los puertos se han visto directamente afectados por la abrupta disminución de la carga. Juntos, Long Beach y Los Ángeles conforman el complejo portuario más grande del país, y el movimiento de productos es esencial para el sustento de muchas personas. Los turnos de trabajo para estibadores, camioneros y operarios de almacén se agotaron en mayo, debido a la escasez de contenedores que transferir. Muchos estibadores abandonaron la oficina de contratación del sindicato ILWU Local 13 a principios de mayo sin trabajo por falta de vacantes. Un estibador describió cómo decenas de miembros llegaban cada mañana solo para descubrir que no había puestos disponibles, diciendo: «Tenemos menos trabajo cuando hay menos volumen». El trabajo informal a tiempo parcial es particularmente afectado. Según el director del sindicato del puerto de Long Beach, a unos 6.000 estibadores a tiempo parcial se les han quitado todas sus horas, lo que significa que no podrán encontrar empleo en el futuro próximo, ya que ya no tienen opciones laborales. En otras palabras, la caída de la carga provocada por los aranceles ha provocado la reducción de miles de turnos de estibadores.
Las empresas de logística y transporte portuario también están experimentando una caída en sus negocios. Los efectos en la economía no se limitan a los muelles. Las autoridades portuarias advierten que, si la recesión continúa, los fabricantes y comerciantes de todo el país pronto experimentarán escasez y un aumento de precios, lo que en última instancia afectaría a los consumidores. Los minoristas habían acumulado existencias antes de los gravámenes. A finales de abril, Soroka calculó que los importadores podrían tener inventario disponible para 5 a 7 semanas. En los próximos meses, los estadounidenses podrían ver los estantes de las tiendas vacíos cuando se agoten esas existencias si no se reanudan los envíos regulares. Antes del impuesto, incluso las grandes cadenas minoristas como Amazon y Walmart aceleraban las compras de inventario, pero las empresas más pequeñas sin almacenamiento no podían hacerlo, lo que las hace más susceptibles a las interrupciones del suministro ahora. A medida que el costo de los aranceles se reduzca, los consumidores probablemente tendrán menos opciones y pagarán más por los productos importados. La preocupación de que los altos aranceles, incluso si se reducen posteriormente, aumenten la inflación y reduzcan el gasto del consumidor, se ve acentuada por el hecho de que esto ocurre en un momento en que los consumidores ya enfrentan dificultades económicas. El complejo portuario de la Bahía de San Pedro, que incluye los puertos de Long Beach y Los Ángeles, ha sido durante mucho tiempo el centro estratégico del comercio estadounidense con el resto del mundo. Estos dos puertos cercanos manejan volúmenes masivos de importaciones y exportaciones que respaldan la economía estadounidense, lo que los convierte en el centro de contenedores más activo del hemisferio occidental. Para 2024, el complejo Long Beach transportó aproximadamente 19,9 millones de TEU de mercancías. Para ponerlo en perspectiva, estos puertos gemelos manejan alrededor de un tercio de todo el comercio marítimo de contenedores en Estados Unidos. Según cifras del puerto de Los Ángeles Long Beach manejó más del 31% de las importaciones y exportaciones en contenedores por vía acuática del país en 2024. Hay muchas más estimaciones. Según los funcionarios de Long Beach, solo su puerto maneja casi el 40% de todas las importaciones estadounidenses. Los puertos de la Bahía de San Pedro son un componente vital de las cadenas de suministro estadounidenses debido a su excepcional rendimiento. Cada año pasan por estos puertos mercancías por valor de cientos de miles de millones de dólares, que van desde maquinaria y granos estadounidenses hasta productos electrónicos y ropa asiáticos. Durante muchos años, el puerto de Los Ángeles ha sido el principal puerto de contenedores de UU. Por sí solo. En algunos meses se alterna con Long Beach por el primer puesto. Los Ángeles es uno de los puertos con mayor actividad del mundo, pero se encuentra muy por detrás de gigantes asiáticos como Shanghái y Singapur. Gracias a la ubicación de California en la cuenca del Pacífico y a la sofisticada red logística que conecta los puertos con el resto del país, el complejo portuario integrado LALB sirve como principal punto de entrada para el comercio entre Estados Unidos y Asia. Los puertos de Long Beach y Los Ángeles son más que simples centros de transporte. También son importantes centros económicos para el país y el sur de California. Cada año se mueven casi 20 millones de TEU, lo que genera numerosos empleos en diversos sectores. Según el reciente análisis de impacto económico del puerto de Long Beach, el complejo portuario genera alrededor de 300.000 millones de dólares del PIB estadounidense y sustenta 2,7 millones de empleos en todo el país. Además de los empleos indirectos e inducidos en toda la cadena de suministro, como los de manufactura, distribución, comercio minorista, almacenamiento, estiba, terminales, transporte por carretera, ferrocarril y otras industrias que dependen de componentes importados, también se incluyen los empleos directos. La concentración de las actividades portuarias es importante a nivel local. Según una investigación de 2023, los puertos del ALB generaron aproximadamente 2.7 mil millones en impuestos estatales y locales y 21.8 mil millones en ingresos directos para los proveedores de servicios locales. Más de 165.000 empleos se sustentan directa e indirectamente en las operaciones portuarias del área de Los Ángeles.
Estos incluyen a los trabajadores de almacén del Inland Empire, los estibadores sindicalizados en los muelles y los expertos en logística y transporte de carga en la región metropolitana de Los Ángeles. De hecho, el comercio y la logística relacionados con los puertos, a veces conocidos como la industria comercial de 300.000 millones de la región, son la base de la economía industrial del sur de California. Esto implica que cualquier desaceleración portuaria tiene consecuencias importantes. Según un análisis, una mera disminución del 1% en el flujo de carga en LALB resultaría en la pérdida de 2.769 empleos y pondría en peligro hasta 4.000 más. Por otro lado, la expansión de los puertos promueve beneficios económicos generales. Por ejemplo, los puertos funcionan las 24 horas durante los años de alta demanda de importaciones, contratando con frecuencia a más trabajadores eventuales y generando compensaciones por horas extra que benefician a la economía local. ¿Nos haría un favor? Una breve pregunta antes de entrar en los detalles de esta historia. Basta con más que un simple clic para darle al botón de me gusta. Esto le indica al algoritmo que esta discusión es importante. ¿Y usted? ¿Qué opina? Eso es lo que alimenta la discusión. Queremos saber si cree que todo esto es una locura, si está de acuerdo o en desacuerdo. Agradecemos su participación. Sigamos adelante. El desarrollo de Los Ángeles y Long Beach como megapuertos refleja históricamente el crecimiento del comercio internacional en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y la segunda mitad del siglo XX. La historia portuaria de Los Ángeles se remonta a más de un siglo, y Long Beach se desarrolló como puerto de aguas profundas a principios del siglo XX. Sin embargo, el crecimiento explosivo del comercio transpacífico y la revolución del transporte marítimo de contenedores, que comenzó en la década de 1960, fueron lo que realmente catapultó a estos puertos a la prominencia. Tras la adhesión de China a la OMC en 2001 y la reubicación de la producción norteamericana en Asia, Los Ángeles se convirtió en la principal puerta de entrada para las materias primas de Asia Oriental destinadas al considerable mercado de consumo estadounidense. Para gestionar esta afluencia, los puertos construyeron grandes terminales de contenedores, patios ferroviarios en los muelles y conexiones con la red nacional de ferrocarril y transporte a lo largo de varias décadas. También han experimentado ciclos de auge y caída, incluyendo el auge de las importaciones en la década de 2000, la crisis financiera de 2008 y otro auge en la década de 2010. En los últimos años, Los Ángeles y Long Beach han gestionado entre 8 y 10 millones de TEU al año cada uno. Debido a la extraordinaria demanda de importaciones durante la recuperación de la pandemia, solo Los Ángeles superó los 10 millones de TEU en pocos años, incluyendo un récord de 10,8 millones en 2021. La red logística que rodea el puerto, compuesta por un conjunto de almacenes, ferrocarriles y rutas de camiones que transportan mercancías desde la costa hasta el interior, demuestra su inmenso tamaño. Por ejemplo, la autopista ferroviaria del Corredor Alameda conecta los puertos con el sistema ferroviario transcontinental, permitiendo que los productos asiáticos lleguen a Memphis o Chicago en cuestión de días. Los puertos de LALB actúan como el centro comercial de Estados Unidos, como lo demuestra su integración en la logística nacional. Lo que entra hoy en la bahía de San Pedro abastece mañana los estantes de las tiendas y fábricas de todo el país. Los puertos de Long Beach y Los Ángeles desempeñan un papel importante en la cadena de suministro global, además de su función nacional. Conectan a empresas y clientes estadounidenses con exportadores en América y fabricantes en toda Asia. China por sí sola representaba alrededor del 45% de las importaciones en contenedores de Los Ángeles antes de la reciente guerra comercial, lo que demuestra la importancia crucial del puerto en el comercio entre Estados Unidos y China. En un año promedio, el complejo portuario presta servicio a líneas navieras de más de 170 países de todo el mundo. Los Ángeles también es utilizado frecuentemente como punto de transbordo por Canadá y México, vecinos de Estados Unidos bajo el TMEC. Por lo tanto, las perturbaciones en la bahía de San Pedro tienen un impacto en todo el mundo. Esto quedó clarísimo durante la crisis de la cadena de suministro de la era de la pandemia en 2021, que provocó retrasos y escasez de inventario a nivel mundial,
ya que las terminales del ALB se vieron sobrecargadas con volúmenes récord y docenas de barcos fondeados. De igual manera, la desaceleración actual provocada por los aranceles se está sintiendo en todo el mundo. En respuesta al cuello de botella o la holgura en Lea Elbe, las navieras están trasladando sus barcos a otras rutas, los fabricantes asiáticos buscan otros compradores y los exportadores de materias primas, como las agrícolas estadounidenses, buscan nuevas rutas. La caída que ha afectado a Long Beach y Los Ángeles no afecta a todos los puertos. Debido a diversas circunstancias, varios puertos de otros países, e incluso de distintas regiones de Norteamérica, han aumentado su volumen de comercio. Estos casos ofrecen un marcado contraste, destacando los elementos que pueden apoyar o fortalecer a los puertos a pesar de las dificultades que enfrentan los puertos de la costa oeste de Estados Unidos. Otros puertos del mundo experimentaron diversos efectos. El puerto de Vancouver se enfrentó a un entorno complejo en 2025 que incluyó tanto avances estratégicos como dificultades operativas. El volumen de contenedores fluctuó a principios de 2025, después de que el puerto manejara 158 millones de toneladas métricas de carga y 3,47 millones de TEU en 2024, estableciendo un récord. Los TEU cargados entrantes cayeron un 17,8% interanual en febrero, mientras que los TEU cargados salientes bajaron un 13,8%. Los TEU cargados entrantes y salientes disminuyeron un 3,2% y un 3,6% respectivamente en marzo, en comparación con marzo de 2024, lo que indica una disminución más moderada. Estos cambios se vieron agravados por dificultades operativas. Los puertos de Columbia Británica, en particular el de Vancouver, cerraron debido a conflictos laborales a finales de 2024, lo que interrumpió el transporte de productos básicos importantes como carbón, productos forestales y potasa. Los conflictos expusieron deficiencias en los procedimientos portuarios, pero los envíos de granos a granel no se vieron afectados. Los periodos de permanencia de los contenedores también se convirtieron en una preocupación crítica. Si bien se observó una mejora significativa con respecto a los aproximadamente 160.000 pies a mediados de marzo, más de 89.000 pies de contenedores permanecieron en Deltaport durante más de 7 días en marzo de 2025. La autoridad portuaria y sus socios trabajaron para mejorar la infraestructura y abordar estos problemas. La capacidad de la terminal Centurm aumentó de 900.000 a 1,5 millones de TEU al año, tras la finalización de la ampliación en 2023. En julio de 2025 se publicó una solicitud de cualificación para los componentes de masa terrestre y muelle de la nueva terminal, lo que marcó otro avance en el proyecto de la Terminal 2 de Roberts Bank. Estos programas están diseñados para aumentar la resiliencia y la capacidad del puerto ante las cambiantes condiciones comerciales. Una de las fortalezas del puerto sigue siendo su diversa cartera comercial. El puerto de Vancouver cuenta con una protección contra los conflictos comerciales bilaterales, ya que aproximadamente el 80% de su comercio se realiza con países distintos a Estados Unidos. La zona del Indo-Pacífico representó 3/4 partes del comercio exterior del puerto en 2024, con un 35% destinado a China, un 14% a Japón y Corea y un 5% a la India. La resistencia del puerto ante la incertidumbre que rodea al comercio mundial se vio respaldada por esta diversificación, los desarrollos de infraestructura y una variedad de categorías de carga, incluyendo productos a granel como granos y petróleo. México, que ha estado expandiendo su posición como mediador comercial, exhibe otra tendencia opuesta. Lázaro Cárdenas, el puerto más grande de México en el Pacífico, se está convirtiendo en un importante punto de entrada alternativo para el comercio a través del Pacífico. Sorprendentemente, Lázaro Cárdenas aumentó su volumen de carga, a pesar de los obstáculos arancelarios, incluso cuando el comercio entre Estados Unidos y China se desaceleró a principios de 2025. El movimiento de contenedores en Lázaro Cárdenas aumentó un 11% interanual durante el primer trimestre de 2025. Según informes que citan a las autoridades portuarias locales, este crecimiento se ha producido hasta la fecha sin indicios de desaceleración, a pesar de las sanciones estadounidenses.
Según las autoridades, Lázaro Cárdenas se está convirtiendo en un rival importante de Long Beach para los viajes entre Asia y Norteamérica. Esto se explica por diversas dinámicas. Algunos fabricantes y empresas de logística envían componentes fabricados en China a México para su ensamblaje final o reempaquetado, y luego exportan productos terminados a EE. UU. Al amparo de las disposiciones libres de aranceles del TMEC, siempre que cumplan con las normas de origen. Esto se conoce como nearshoring y transbordo. Esto se debe a los elevados aranceles estadounidenses sobre las importaciones directas desde China. La expansión del puerto es un indicio de los estrechos vínculos económicos de México con Estados Unidos. El ascenso de Lázaro Cárdenas demuestra los estrechos vínculos del país con Estados Unidos y Canadá, fruto de décadas de tratados de libre comercio. En esencia, México puede servir como puente y amortiguador. Sin el impuesto estadounidense, los productos chinos pueden ingresar a México y posteriormente acceder indirectamente al mercado estadounidense. Deben cumplirse las reglas de origen, lo cual no siempre es fácil, pero la disputa arancelaria entre Estados Unidos y China aumentó los incentivos para canalizar el comercio a través de México. De hecho, México ha superado a China como el principal socio comercial de Estados Unidos, según datos recientes. México representaba alrededor del 15% de las importaciones estadounidenses a principios de 2025, frente al 13% de unos años antes, mientras que la participación de China se redujo drásticamente del 22% al 14% de las importaciones estadounidenses. Este cambio sugiere que las empresas estadounidenses se abastecen menos de China y más de México. Esta tendencia contribuye directamente al auge de Lázaro Cárdenas. México también está realizando importantes inversiones en capacidad portuaria para aumentar su participación en este comercio redirigido. Los operadores de la terminal de Lázaro Cárdenas han declarado planes para cuadruplicar su capacidad de contenedores en los próximos años. Uno de estos planes es la expansión de APM Terminals, con un costo de 140 millones. Si bien aborda las preocupaciones de seguridad debido al historial de tráfico ilegal en la región, el gobierno mexicano también apoya la iniciativa y considera al puerto como un medio para impulsar el crecimiento económico. Como resultado, ahora los puertos mexicanos manejan más carga asiática que antes. Mientras que los puertos estadounidenses experimentaron descensos de 2 dígitos, el aumento de 2 dígitos del puerto Lázaro Cárdenas resaltó este hecho. La conexión económica triangular entre China, México y Estados Unidos está cambiando, de modo que México sirve como plataforma para la exportación de productos básicos a Estados Unidos que pudieran provenir de otros países. Las importaciones que llegan a través de México, si se convierten adecuadamente, entran libres de aranceles, según Estados Unidos, lo cual es una consecuencia imprevista de los aranceles a China. A nivel mundial, a medida que las cadenas de suministro se transforman por la guerra comercial, también observamos tendencias cambiantes en Asia y otros lugares. Debido en parte al traslado de la producción desde China, los puertos del sudeste asiático han aumentado su capacidad de exportación en los últimos años. A medida que las corporaciones internacionales buscan diversificarse más allá de China y evitar los aranceles estadounidenses, países como Vietnam, Tailandia, Malasia e Indonesia han atraído nuevas fábricas que producen desde textiles hasta productos electrónicos. Las exportaciones de Vietnam a Estados Unidos, por ejemplo, aumentaron entre 2019 y 2022. Si bien las estadísticas de abril de 2025 indicaron un breve descenso, los informes también indicaron que los envíos de Vietnam a Estados Unidos a principios de 2025 disminuyeron aproximadamente un 22% como resultado del descenso general. En varios puertos de la ASEAN, la tendencia a largo plazo es al alza. El mismo informe de aduanas chino, que reveló un descenso del 21% en las exportaciones a Estados Unidos en abril, también informó de un aumento del 21% en los envíos chinos al sudeste asiático, lo que sugiere un aumento del comercio intraasiático. Esto implica que se están desviando más exportaciones chinas a mercados regionales o para su transbordo a través de puertos de la zona de la ASEAN, como Singapur, Klang en Malasia o Lame Chabang en Tailandia. Algunos de esos productos podrían llegar a Estados Unidos indirectamente,
O simplemente ser un reflejo del aumento del comercio entre las economías asiáticas, lo que podría reducir el dominio estadounidense en las cadenas de suministro. Además, la situación ha sido aprovechada por puertos de países que no están directamente involucrados en disputas comerciales. Puertos europeos como Rotterdam y Amberes, por ejemplo, no se han visto afectados por el fuego cruzado de los aranceles entre Estados Unidos y China, a pesar de sus propios problemas, como los precios del petróleo y el conflicto en Ucrania. A medida que el comercio internacional descubre nuevas rutas, puertos del sur de Asia como Mundra, India, y centros de Oriente Medio como Jebel Ali, Dubái, también se expanden. En esencia, la disputa comercial está reorganizando algunas rutas comerciales, perjudicando puertos como Long Beach y Los Ángeles, mientras que beneficia, o al menos no obstaculiza a otros. Agradezco su atención. Somos un canal independiente sin apoyo corporativo. Para continuar, necesitamos su ayuda. Por favor, denle me gusta a este video y dejen un comentario a continuación si les resultó útil. Gracias a él, más personas pueden encontrar nuestro trabajo. Agradecemos sinceramente su participación en nuestra comunidad. Vean el siguiente video que aparece en su pantalla. Lo elegimos específicamente para ti.